Tradicionalmente vinculado a la litúrgica católica, el Requiem es una composición musical dedicada a los servicios funerarios y a las misas de difuntos. A lo largo de la historia ha ido evolucionando desde el canto gregoriano hasta convertirse en un género musical autónomo con grandes contribuciones de compositores como Mozart, Verdi y Fauré, muchos de los cuales cuentan con un solo Requiem entre todas sus obras. Ello parece o sugiere de alguna manera que los Requiems pueden representar un momento único y profundamente personal en su trayectoria artística, personal y espiritual. Pero, ¿qué caracteriza a este género musical? ¿Cuáles son los siguientes y más célebres Requiems de la historia? ¿Qué vínculos existen entre el Requiem y el anhelo de inmortalidad? ¿O cómo refleja el conflicto entre la vida y la muerte en la música? Bien, pues para responder esta y otras preguntas tenemos con nosotros al Oriol Pérez Treviño, musicólogo y ensayista. Oriol Pérez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo, Oriol? Sí, pero el tiempo es una forma de pensar y por tanto os tenía presentes. Por tanto, no me hace el efecto de que haya pasado el tiempo, qué bueno, sino bueno. que nos hemos visto. Esa es la actitud, sí señor. Lo demás son tonterías. Bueno, y dicen desde el punto de vista de la física cuántica que solo hay un tiempo, que es el ahora. Por tanto, el pasado ya no existe y el futuro no está, por tanto, estamos aquí. Si eso es así, Oriol, el Requiem entonces, ¿qué representa? Yo diría que el Requiem es un intento de trasladar al oyente un estado de beatitud, de tranquilidad, de paz, de serenidad que el compositor ha vivido previamente durante el estado de composición de la obra. Claro, lo que hemos visto, por ejemplo, analizando los catálogos de los compositores, es que la mayoría de ellos solo tienen un solo Requiem. Eso no significa que no haya algún compositor que tenga más de un Requiem, pero es bastante excepcional. ¿Un Requiem es un canto funerario? ¿Es un canto Requiem es una misa de difuntos. Es una misa de difuntos. Y el Requiem es la primera palabra, Requiem, es decir, dales el reposo, exacta, dales el reposo eterno, Señor. Cuando tú dices es una misa de difuntos. De difuntos, es una misa musical. Sí, que significa que desde el principio al final es una misa tal y cual la podemos observar en una iglesia. Exactamente. Lo que sucede es que después de la reforma del Concilio Vaticano II, creemos que la misa pues viene a ser así como un acto de la palabra, pero anteriormente las misas eran cantadas. Por tanto, quiere decir que había una participación muy directa y muy importante de la música. ¿Qué duraba una misa entonces? ¿Hace cuánto? ¿3 siglos atrás? ¿4? 3 siglos atrás podía durar entre 1 hora y media y 2 horas tranquilamente. Pues una misa cantada. Era una misa cantada, en las cuales en la misa normal pues hay las secciones del Kyrie, el Gloria, el Credo, Sanctus Benedictus, Agnus Dei. Y claro, en la misa de oficio de difuntos, la misa de funtorum, el Requiem, como se dice popularmente, pues tiene unas características muy propias por la circunstancia, ya sea porque sea una misa que tenemos el cuerpo presente, o bien como recuerdo de alguien como una misa a los difuntos, o misa en motivo del aniversario o lo que sea. Qué curioso que muy pocos compositores crearan Requiems, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando un autor crea una obra musical como esta es porque algo lo mueve por dentro. Esta u otro tipo de música, ¿no? Otro tipo de... ¿no? Bueno, diría que esto es precisamente lo que a mí me ha llevado a escribir un libro que va a salir próximamente, que se llama Tots els morts són un de sol, todos los muertos son uno de solo, 27 requiems in tempore belli, sí. Es decir, 27 requiems en tiempos de guerra, que son los que desgraciadamente nos tocan vivir. Hay más Requiem de los que nos imaginamos. Es decir, hay una fuente como es el requiemsurvey.org que ha detectado casi 7.000 Requiems desde el inicio, desde la Edad Media hasta nuestros días, y en los cuales alrededor de unos 3.800 compositores. Por tanto, si hacemos la media, vendría a salir entre 1,4 y 1,5. Por tanto, esta teoría de que el compositor solo ha compuesto uno es cierto. A pesar de que hemos dicho de que hay algún compositor, yo que sé, Johann Adolf Hasse, Benedetto Marcello, hay varios que tienen más de uno. Y luego también hay una cosa muy curiosa, que hay muy pocas mujeres compositoras que hayan compuesto un Requiem. Qué curioso. Sí. Claro, aquí si nos dejáramos llevar un poco por la ideología feminista dirían que esto es una imposición del patriarcado, pero te das cuenta que en otros géneros no ha sucedido.
Y a mí me gusta pensar aquello que decía uno de los hermanos de Schlegel, de que las mujeres tienen menos necesidad de poesía que los hombres, porque su ser más propio es la poesía. Porque son poesía. Bueno, tienen la capacidad de dar luz, tienen la capacidad de dar vida. Me comentaba una amiga que, dando la mano a su padre en el momento del traspaso, la energía que notó era la misma que había notado ella cuando estaba dando a luz, cuando estaba pariendo. Por tanto, de alguna forma se ve de que tanto nacer como morir son actividades de una misma cosa, que es la vida. Lo contrario de la muerte no es la vida, es el nacer. Quizás por eso las mujeres tienen una especie de sexto sentido superior al de los hombres, ¿no? Muy posiblemente, porque tienen una capacidad de anticiparse o de verse en un estado, vamos a decirlo, pues por encima o superior. Oriol, si tenemos tantos requins, claro, estamos hablando de, por ejemplo, ¿qué es una misa? Estamos hablando de una misa católica, ¿sí? Sabemos cuáles son las partes de una misa. Todos los requiems que hay se componen con la misma pauta, sí. Con la misma... ¿Sí? Hay una misma estructura, lo que pasa es que el compositor muchas veces se decanta, se fascina por algún momento. Lo hay que es el Dies Irae, lo hay que es el momento, pues yo que sé, del Libérame, lo hay que es el Ofertorium, depende. Es decir, el compositor tiene cierto margen de habilidad de ensanchar o no. De ensanchar, exactamente. Y cambiar un poquito las formas. O sea, ya entiendo que entonces que el sacerdote que está ofreciendo la misa dirá: se me está pasando de un paso a otro, sin, ¿no? No. Había un orden perfectamente litúrgico en el cual pues el cura, el capellán, sabía perfectamente cuál era su momento, y en aquel momento... Porque se tenía muy claro que cuando sonaba música se estaba entrando en contacto con otra realidad superior. Es decir, no era una música como acompañamiento de hilo musical. Cuando sonaba música estaba sucediendo... Una forma de entrar casi en trance, cosa que hoy se ha perdido un poquito esa, ¿no? Bueno, aquí hay también otro de los motivos que a mí me han llevado, que fue el siguiente, que leyendo las descripciones que hacían muchas de las personas que habían vivido una de las llamadas experiencias cercanas a la muerte, coincidían mucho en el estado que uno queda después de haber escuchado uno de estos requiems, y también de las descripciones que hacen los compositores cuando han estado en estado de inspiración. Por consiguiente, lo que hice fue a conocer a un personaje que conocéis bien, al entrañable doctor Manel Sanz Segarra, y le dije: mire, yo conozco esto tiene alguna realidad, tiene alguna relación, y me dijo absolutamente que era así, que era en definitiva un contacto con la supraconciencia. Y hay otra cosa que también es muy curioso, que a veces cuando pensamos en el Requiem, lo has dicho muy bien, Pedro, que si Mozart, que si Verdi, que si, yo que sé, Fauré, que si Berlioz, pero resulta de que en el compendio por épocas que se han compuesto los Requiems, el siglo XXI, ya, y todavía no hemos llegado ni a un cuarto del siglo XXI, ya llevamos 650 de compuestos. Eso quiere decir que si terminamos el siglo a este ritmo, habremos compuesto 2.600 requiems, que es el máximo que se ha compuesto a lo largo de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que también se está produciendo un cambio, una nueva relación del hombre, de una manera antropológica, con la realidad de la muerte. Que no tiene nada que ver con un sentido espiritual o religioso. Yo diría que espiritual sí, religioso no. ¿Ah, sí? Sí. Es que aquí está la madre de los huevos, que se dice. Es decir, la religión sería una vía para acceder a las categorías del absoluto, el infinito, la totalidad, y la espiritualidad sería otra vía que evidentemente puede compartir la religión, pero espiritualidad es en aquel momento que el hombre o la mujer es consciente de su pequeñez en frente de estas categorías tan grandes. Yo casi me atrevería también, Oriol, corrígeme si estoy equivocado, a hablar de esa nueva alternativa que ahora ofrecen todos los mercados, ¿no? Hablamos del coaching, por ejemplo, o la apertura de pensamiento, que no tiene nada que ver con la espiritualidad, sino más bien con el desarrollo y el crecimiento personal, ¿no? Sí. ¿Podríamos abrir una vía ahí o no? Yo creo que es en definitiva lo que sucede, vamos a decir, como una forma de abrirse, un primer paso, pero en el fondo no deja de ser una forma comercial para adentrarse en esta cuestión. Pero
cada uno encuentra su camino. Claro, Y por tanto, claro. yo no soy nadie por decir que es Claro. mejor el budismo o el coaching Claro. o el yoga o... Claro, Oriol, cuando hablamos de Requiem estamos hablando de música, pero no estamos hablando de letra. El compositor también crea algún tipo de letra, algún tipo de canto que acompañe, sí, a la No, en música. general se basa en el texto litúrgico en latín. Lo que pasa que hay otros casos. Por ejemplo, hay uno de muy bonito, que es el caso de Benjamin Britten, que hizo el War Requiem, el Requiem de guerra, en el cual también introdujo poemas de Owen, de un poeta que había muerto en la Primera Guerra Mundial. Es decir, hay algunos casos que el compositor también añade textos de otras fuentes. Qué bonito, ¿no? Qué bonito eso, ¿no? Y actualmente, pues me consta que una personalidad tan importante en Cataluña y en el Estado español como Antonio Ros Marvà está componiendo un Requiem y lo está haciendo en base a otros textos que no son litúrgicos, es decir, textos, por ejemplo, del poeta Miquel Desclot. O yo que sé, cuando Lluís Llach compuso el Campanadas Amor, también lo hizo en base a la audición de algunos requiems y lo hizo con un texto propio y que se puede entender de una manera como una forma paramusical que se acerca al requiem. Uriol Pérez, ¿te viene a la cabeza alguno de esos poemas, algún tipo de esa letra? ¿Te viene a la cabeza alguno de ellos? Hombre, sí, el de Lluís Llach mismo, Campanadas Amor, es decir, sí, son unos textos muy colpidores en el cual nos llevan al enigma brutal que es el fin de la existencia. ¿Cómo quedaría, cómo sonaría Campanas de Amor? El Campanadas Amor, hombre, ya mira, no me hagas cantar, pero eso sería evidentemente... Pero lo podrías decir No, en vamos voz a alta. decir... Normalmente las campanas de amor son unas campanas muy lúgubres, muy con una rabia contenida. Recordemos que fue un episodio que sucedió la transición española, el 3 de marzo del año 76, 77, si no me equivoco, y en el cual, pues claro, hay todo un componente político que por allí también se mueve. Claro, toda descripción lingüística que hagamos de un requiem es también su imprecisión, es también su indeterminación, es también el fracaso. Y ahora me acabas de hacer fracasar estrepitosamente intentando describir una obra como el Campanadas Amor. Pero yo sé que te la sabes de memoria como tantas y tantas, ¿no? Otra cosa es que uno diga, mejor que no, porque Pedro va en moto y luego tiene que cogerla y no sea que llueva. No, hombre, no. Pero por lo demás estoy encantado. Bueno, o sea que estamos hablando de algo que no se ha perdido todavía, se sigue transmitiendo. Es más, es curioso porque hay personas que no sufren una misa cantada porque creen que es muy larga, ¿no? Sin embargo, un requiem no deja de ser esa misa cantada, pero para ocasiones muy determinadas. Si se hiciera el requiem, por decir, llamarlo de alguna manera, todos los domingos, no solamente para difuntos, sino para todo el mundo, ¿tú crees que la gente, es una pregunta que quizás muy personal, ¿no? ¿La gente iría más a misa, por ejemplo? Estoy absolutamente convencido. ¿De que sí o que no? Que sí. Es decir, porque llama la atención a un sentimiento más profundo que no estar mirando a ver qué es lo que lleva, qué abrigo lleva la vecina, o no, o estar más pendiente de... A ver, no sé. Martín Lutero decía que cuando se cantaba se rezaba 2 veces, se rezaba por duplicado. Y por tanto, él tenía muy claro que la música era una vía de acercarse a estas categorías absolutas, el infinito, la totalidad, Dios si queremos. Evidentemente, la experiencia musical, la experiencia como oyente que tiene una persona, si es creyente, estando en la iglesia, si escucha una obra musical o no, hay un gran cambio. El gran problema que aquí ha habido, y esto sé que molesta mucho, pero hay que empezar a decirlo, es de que con un intento de popularizar o de extenderse a un conjunto mayor de la sociedad, se hizo una tragedia. La tragedia es que se sacrificó precisamente el canto gregoriano con una tradición milenaria y dejamos de cantar pues todos estos himnos, secuencias que venían pues de los orígenes casi del canto religioso primitivo cristiano a cantar, yo qué sé, el Kumbaya de Humeu Kumbaya. Claro. Los resultados están aquí. Nunca habíamos visto precisamente. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, canciones como el Tantum Ergun Sacramentum, ¿no? Ese tipo de canciones, ¿no? Que ahora me viene a la cabeza un montón, ¿no? Vinculaban más a la persona en una fe más espiritual, más católico, más cristiano. Sin lugar a dudas. Hay un investigador, se llama Diego Reznikov, que está convencido que precisamente una de las
funciones que tenía la audición del canto litúrgico era precisamente crear un estado alterado de conciencia en aquel que lo escuchaba. Para hacerlo podía estar, pues, se podían consumir según qué sustancias, podían ser ayunos muy importantes, pero evidentemente que cuando escuchaban ya había pues esta conexión con una dimensión superior. Pero esto es que nos lleva a la noche de los tiempos. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, el lugar donde se pintaban las pinturas rupestres en las cuevas era en el lugar donde había mayor resonancia y, por tanto, en el lugar donde había también la presencia del canto. Por tanto, aquí hay un vínculo, es decir, entre la práctica musical, la práctica artística y toda esta dimensión, que lo diremos, pues, como lo decía Rudolf Otto en un libro muy conocido, Die Heilige, lo sagrado, que es esto, en definitiva, la experiencia luminosa, la experiencia que nos trasciende, nos deja ver que somos alguna cosa más que un ser dado para el paso del tiempo y la muerte. Oriol, tú como musicólogo, dentro de lo que es esta música que estamos comentando, ¿hay algún tipo de fondo? A ver si me explico. ¿Hay una nota que se pronuncie más en el requiem? Pues no sé, están escritas más en el tono del do o del sol, están escritas para que el ritmo vaya siguiendo no sé, hay músicas que están en fa, otras estas mantienen algún tipo de nota en concreto. Hay una especial predilección por el re menor, que esto posiblemente tendría a ver con una de las secuencias, que es la famosa secuencia del Dies Irae, que eso sí que la puedo cantar, que es el Dies Irae, Dies Illa, salvet seclum in favilla. Pues eso, fa, mi, fa, re, mi, do, re. Claro, hay una predilección que el modo gregoriano, luego cuando se pasaba en un plano tonal, pues había una predilección para el re menor, el do menor, pero vaya, re menor, do menor son dos de las tonalidades que más localizamos en los requiems. Y eso que tú no eres sacerdote ni capellán. Ni nada que se parezca. Ni nada que se le parezca, ¿no? No, pero les tengo mucho respeto. Muy bien. A pesar de que tengamos opiniones y visiones del mundo muy distintas. Claro. Oriol, dicen que somos música también, que vibramos con una musicalidad los seres humanos, ¿sí? Claro, en definitiva somos materia, la energía es energía colapsada. La energía sabemos que se comporta de dos maneras, o bien en forma de resonancia o bien en forma pequeña de partícula. Si nosotros somos una resonancia, es indudable que en el momento que escuchamos una música, alguna cosa de nuestro propio ser, que es esta energía colapsada en la materia, también vibra con nosotros. ¿Se puede saber en qué frecuencia vibra una persona, siendo en re? Lo digo porque muchas veces no sabemos por qué alguien nos entra mal, ¿no? Y no lo conocemos, no sabemos nada de su vida, pero sin embargo es aquello que dices, hay un choque, ¿no? A lo mejor porque la persona está en re y el otro está en do. Pues, ¿se puede saber, se puede descubrir en qué frecuencia vibramos cada uno de nosotros, en qué nota musical? Bueno, sería más que sería una resonancia, o sería lo que se dice la cuestión de la complementariedad cuántica, que hay tres estados: la indiferencia, o la que estamos en un estado de coherencia, empatía, o uno de muy negativo, que es cuando ya aquella persona te crea una toxicidad, ¿no? Por tanto, yo diría que tiene a ver... Se habla mucho de química, hay buena química, no hay buena química, no somos química, nosotros somos energía. Y por tanto, pues es este punto de confluencia de energética. O sea, lo bueno sería decir, yo resueno con lo que me dices, yo resueno con tu persona, ¿no? Yo resueno con... Sí, porque en el fondo si dijésemos esto, quiere decir que tendríamos una capacidad que es la de la escucha. Y cuando uno escucha, también está dando paso a una posibilidad, que el otro tenga razón. Y eso decía Hans-Georg Gadamer, que era el principio del diálogo. Escuchar teniendo en cuenta que no has de convencer al otro, sino dejar al otro la posibilidad que te convenzca. Qué curioso, yo no sé quién nos creó en definitiva, si fue Dios, el arquitecto del universo, no sé, bueno, más o menos sí sé quién nos ha creado, ¿no? Porque todos tenemos una tendencia espiritual o religiosa, ¿no? Pero siempre me hace gracia porque cuando yo hablo de ese tema siempre digo, hombre, Dios nos creó con 2 orejas y una boca. 2 orejas, ¿por qué? Y no 2 bocas, ¿no? O una oreja y 2 bocas, ¿no? Quizás porque hay que escuchar más y hablar menos, ¿no? Quizás sí. Y además es bonito lo que dices, porque en el fondo nosotros tenemos una conciencia que es dual. Y justamente la anulación de la dualidad, antes que no se ha hablado, desde, yo qué sé, el Advent,
Es decir, que deja de tener esto que has dicho, me ha hecho pensar. Ah, sí, para otro libro. Ya llevamos un montón de libros. ¿El último cómo se titula? Pues bueno, el último es este de los Requiems, y el último han sido unos guiones musicales imaginarios, que fueron unos guiones que en su momento pues dijeron diferentes actores y actrices catalanas, y que bueno, que daban a conocer pues algunas cosas para complementar algún espectáculo musical. Y nada, y ahora a ver si ya pronto terminamos el famoso libro sobre la recepción de Bach que estamos escribiendo con Miquel de Palol, Muy bien. Y luego hay otro, yo creo que es un libro que tendrá también su polémica, que es un libro sobre mujeres compositoras. Está muy bien. Visto desde un punto de vista no tanto de esta tendencia de que sean cuanto más mejor, sino de ver cuáles verdaderamente son compositoras a la altura o mejores y superiores que los compositores masculinos. Pues aquí estaremos para darle promoción a esos libros. Muchísimas Oriol, gracias. totalmente nos quedamos con esta última obra, Requiem, se titula el libro. Sí, no, a tots els morts són un de sol, 27 requiems in tempore belli. Oriol Pérez Treviño, muchísimas gracias, Oriol, y hasta cuando tú quieras, no tardes mucho. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches.